Hola a todos, en este video voy a resolver los dos primeros problemas del tema de estadística. En el problema número 1 nos dicen elabore un cuadro de frecuencia de 4 intervalos con los datos que aparecen a continuación. Bien, yo aquí ya he dibujado el cuadro y que, como nos indican, debe tener 4 intervalos, ¿no? Todo este cuadro se tiene que elaborar con los datos, con los números que aparecen por aquí, ¿de acuerdo? Bien, para poder elaborar un cuadro de frecuencia, cuando te dan los datos, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es el menor de los datos y cuál es el mayor de los datos. Si tú te fijas en los números que aparecen aquí, el menor de todos los datos es 2, ¿no? Si el menor de todos los datos es 2, quiere decir que el primer intervalo tiene que comenzar con 2, ¿de acuerdo? Y si te fijas, el mayor de todos los datos es 18. Si el mayor de todos los datos es 18, entonces el último intervalo debe terminar con 18, ¿de acuerdo? Bien, si ya tienes el menor de los datos y también tienes el mayor de los datos, para poder encontrar todos los valores intermedios necesitas hallar el ancho de clase. Necesitas hallar el ancho de clase o el ancho de los intervalos, que se representa, habíamos dicho, con la letra B2. Una manera de hallar el ancho de clase es la siguiente, ¿no? Si conoces el mayor de los datos, si conoces el menor de los datos, lo que vas a hacer es calcular la diferencia de ellos dos. El dato mayor menos el dato menor, y eso lo vas a dividir entre el número de intervalos. Como en este caso son 4 intervalos, habría que dividir el dato mayor menos el dato menor entre 4, ¿de acuerdo? Eso va a salir 18 menos 2, 16, y 16 entre 4, 4, ¿no? Quiere decir que en este cuadro el ancho de los intervalos, el ancho de clase, es igual a 4. Si el ancho de los intervalos es igual a 4, entonces el primer intervalo tiene que ir de 2 hasta 6, ¿no? Sería 2 más 4, 6. El siguiente tendría que ir de 6 hasta 10, estamos aumentándole 4. El siguiente tendría que ir de 10 hasta 14 y el último tendría que ir de 14 hasta 18, ¿no? Fíjate que el ancho de todos los intervalos es igual a 4. Bien, si ya tenemos los intervalos, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las frecuencias. Vamos a comenzar por la frecuencia absoluta, que hemos dicho que es la más importante. La frecuencia absoluta, si recuerdas, te indica cuál es el número de datos que hay en cada intervalo, ¿no? Es decir, tenemos que contar, por ejemplo, para la primera frecuencia, tenemos que contar cuántos de estos datos están dentro de este intervalo, de 2 cerrado hasta 6 abierto. Ahora, aquí tienes que tener cuidado con lo siguiente, ¿no? El límite superior es 6 abierto. ¿Qué cosa quiere decir? Que este intervalo no toma el valor de 6. Eso quiere decir que en realidad no es desde 2 hasta 6, sino desde 2 hasta 5 nada más, ¿no? Entonces los valores que estarían dentro de ese intervalo serían 2, 3, 4 y 5, ¿no? A ver, de lo que tenemos aquí, a ver, dentro de este intervalo, sería de 2 hasta 5, ¿no? Serían, ¿quiénes serían? Estarían el 2, estarían el 3, estaría el 4 y por aquí tienes otro 4, ¿no? Dentro del primer intervalo habría 1, 2, 3, 4 datos, ¿no? Habría 4 datos. Para el segundo intervalo habría que buscar cuántos números hay desde 6 hasta 10. Pero otra vez, este 10 es abierto, o sea que no toma el valor de 10. Sería solamente desde 6 hasta 9, ¿no? Desde 6 hasta 9. Entonces aquí estarían, ¿quiénes? Estarían el 6, estaría el 7, por acá tienes otro 7, estaría el 8 y estaría el 9, que aparece 2 veces, ¿no? Dentro de este intervalo habría entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, ¿no? Si no se me escapa ninguno, creo que no. Habría 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Ahí está. Habrían 6 datos. Para el siguiente intervalo sería cuántos datos hay desde 10 hasta 14, pero otra vez 14 abierto, o sea, no toma el valor de 14, sería solamente desde 10 hasta 13. Como es desde 10 hasta 13, tendría que ser el 10, que aparece 2 veces, el 11, que también aparece 2 veces, el 12 y el 13, ¿no? Y el 13. Serían entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Serían 7 datos. 7 datos. Y para el último intervalo serían simplemente los que sobran, ¿no? Los que quedan, que en este caso serían 15, 16 y 18, que serían 3 datos. Ahora un pequeño detalle importante, ¿no? Como aquí sí hay un dato que vale 18,
O sea, hay un dato que sí vale 18. Este último intervalo tiene que ser cerrado, ¿no? Porque sí hay un dato que vale 18, por eso el último tiene que ser cerrado, ¿de acuerdo? Bien, si ya tenemos todas las frecuencias absolutas, ya podemos hallar, por ejemplo, el número total de datos. El número total de datos, si recuerdas, se calcula como la suma de todas las frecuencias absolutas. 4 más 6, 10, más 3, más 7, 17, y más 3 sería 20, ¿no? El número total de datos es 20. Si tú cuentas cuántos datos hay ahí, en total tienen que haber 20, ¿ya? Si ya tenemos las frecuencias absolutas, rápidamente podemos hallar la frecuencia acumulada. Para esto vamos a utilizar la propiedad que ya habíamos mencionado, ¿no? Los dos primeros valores siempre son iguales. Si él es 4, él también es 4. Y todos los demás valores se pueden calcular sumando en diagonal. 4 más 6 es igual a 10. 10 más 7 es 17. Y 17 más 3 es igual a 20. Ahí tienes todas las frecuencias acumuladas. Para la frecuencia relativa, vamos a recordar que la frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. O sea, quiere decir que para el primero sería 4 entre 20. Si tú divides 4 entre 20, te va a salir 0,20. Si para el segundo sería 6 entre 20. Si tú divides 6 entre 20, eso te va a salir 0,30, ¿no? Para el siguiente sería 7 entre 20. Si tú divides 7 entre 20, eso te va a salir 0,35. Y para el último sería 3 entre 20. Si divides 3 entre 20, te va a salir 0,15. ¿No? Eso ya luego tú lo puedes verificar si quieres con tu calculadora, ¿no? Bien, algo que se tenía que cumplir aquí es que la suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. Y aquí tú lo puedes verificar, ¿no? 20 más 30 es 50 y 35 más 15 también es 50, ¿no? 50 más 50 sería 100%, ¿no? En decimales sería 1. Finalmente, para la H mayúscula, vamos a utilizar la misma propiedad que se cumple para la F mayúscula. Los dos primeros valores son iguales, 0,20 y 0,20, y todos los demás valores se pueden calcular sumando en diagonal. 20 más 30 es 50, 50 más 35 es 85, y 85 más 15 es 100%, ¿no? 100% o 1, ¿no? Es que es lo mismo, 100% o 1. El último valor de la H mayúscula siempre vale 1. Y he dejado para el final la X, ¿no? Esa X es la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo, que, como habíamos dicho, se puede calcular como la suma del límite inferior más el límite superior entre 2, ¿no? Sería aquí 2 más 6, 8, entre 2, 4. Aquí 6 más 10, 16, entre 2, 8. 4 más 14, 24, entre 2, 12. 14 más 18 sería 32, entre 2, 16, ¿no? Y aquí vamos a recordar algo importante, ¿no? Como el ancho de los intervalos es igual a 4, acá está, ¿no? El ancho de los intervalos es igual a 4, las marcas de clase tienen que aumentar de 4 en 4, ¿no? Aquí la primera es 4, más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, ¿no? Esa propiedad nos va a servir cuando resolvamos otros problemas más adelante. Bien, ok, una vez que la tabla ya está completa, ya podemos calcular lo que nos están pidiendo. Nos piden hallar F mayúscula 3 más H mayúscula 4 más X2 y más F2. ¿De acuerdo? A ver, esta H mayúscula es la frecuencia acumulada, ¿no? Si le piden hallar F3, sería la frecuencia acumulada del intervalo 3, que en este caso sería 17, ¿no? Claro, sería la frecuencia acumulada del intervalo 3. Aquí tienes H mayúscula 4. H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Como es H4, es del intervalo 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Bueno, eso sería 1, ¿no? Y vamos anotando, sería 17 más 1. Bueno, 1,0 es lo mismo que 1. Y más X2 por F2. X es la marca de clase. X2 sería la marca de clase del intervalo 2, que vale 8. Y F2 sería la frecuencia absoluta del intervalo 2, que sería aquí, ¿no? Entonces, X2 por F2 sería 8 por 6. 8 por 6, ¿no? 8 por 6 es 48, y 48 más 18 es igual a 66, ¿de acuerdo? Que sería la respuesta de nuestro problema número 1, ¿de acuerdo?
La idea aquí es, si te dan los datos, cómo elaborar la tabla, ¿no? Que como ya he dicho, hay que comenzar ubicando primero cuál es el menor de todos los datos, que era 2, cuál es el mayor de todos los datos, que era 18, luego hallar el ancho de los intervalos. Una vez que los intervalos ya están llenados, contar cuántos de estos datos hay dentro de cada intervalo y con eso completar toda la tabla. ¿Bien? Vamos con el problema número 2. En el problema número 2 nos da una tabla que está incompleta, ¿no? Si te das cuenta, solo te dan algunos valores de la tabla, ¿no? Lo primero que te piden es completar la tabla, ¿no? Y luego de que la tabla esté completa, encontrar lo que te están pidiendo por aquí, que ya lo vamos a hacer al final. Ok, aquí vamos a comenzar con los intervalos. El cuarto intervalo comienza con 80. Quiere decir que el intervalo anterior debe terminar en 80, ¿no? A ver, mira. Y si aquí tienes que, para estos tres intervalos, tienes que va de 20 a 80, puedes hallar el ancho de clase. Puedes hallar el ancho de clase utilizando lo mismo que utilizamos en el problema anterior, ¿no? Sería la diferencia del mayor y el menor, la diferencia de 80 menos 20, dividida entre el número de intervalos. De aquí hasta acá hay 3 intervalos, por eso lo divide entre 3, ¿no? La diferencia entre el mayor menos el menor entre el número de intervalos. Eso sale 60 entre 3, 20, ¿no? Quiere decir que en este cuadro, el ancho de los intervalos, el ancho de clase, es igual a 20. Si el ancho de los intervalos es igual a 20, el primero va de 20 a 40, el que sigue va de 40 a 60, el que sigue de 60 a 80, el que sigue de 80 a 100 y el último va de 100 a 120. ¿Ya? Listo, con eso están completos todos los intervalos. Ahora para las frecuencias. Si tú recuerdas, para la F minúscula y para la F mayúscula, los dos primeros valores siempre son iguales. Si él es 8, él también tiene que ser igual a 8, ¿no? Y para hallar este segundo valor de la frecuencia absoluta, podemos utilizar este 0,20. Fíjate. Esta frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, ¿no? O sea, este número dividido entre 50 te debe dar 0,20. Entonces, una manera de hallar este número sería lo siguiente, ¿no? Como este número dividido entre 50 te da 0,20, este 50 que divide lo puedo pasar a multiplicar, ¿no? Si este 50 que divide lo paso a multiplicar, voy a tener 50 multiplicado por 0,20, que es 20 sobre 100, ¿no? Claro, 0,20 es 20 sobre 100. Aquí puedo cancelar los ceros y me queda 5 por 2, que sería 10, ¿no? Muy bien. Si la segunda frecuencia es 10, por aquí sería 8 más 10, 18. Si por aquí es 18, 18 más 15 sería 33. Y para poder hallar los valores que falta, tenemos que completar lo que está por aquí, ¿no? Esto todavía de momento no lo podemos hallar todavía, ¿no? Vamos a hallar los valores que están por aquí. Fíjate, esta frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número total de datos. O sea, 8 entre 50. Si tú divides 8 entre 50 te queda 0,16, ¿no? Aquí al costado también tiene que ser 0,16 porque los dos primeros valores siempre son iguales. Si tú sumas 16 más 20, aquí sería 0,36. Y este valor lo podemos calcular como la frecuencia. Esta es una frecuencia relativa, lo podemos calcular como la frecuencia absoluta entre el número total de datos. 15 entre 50. Si tú divides 15 entre 50 te va a salir 0,30. 0,30. Y si sumas 36 más 30, eso sería 0,66. Ahora fíjate, como el que sigue es 0,90, este número tiene que ser un número que sumado con 66 te dé 90, ¿no? A ver, si esto es 66, para llegar a 90 le falta 0,24. Verifícalo, ¿no? 66 más 24 sale 90. Bueno, y recuerda que el último valor de la H mayúscula siempre tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Como el último valor de la H mayúscula siempre tiene que ser igual a 1, ¿aquí cuánto tiene que ser? Claro, ¿no? Sería, como aquí es 90, aquí tiene que ser 0,10, ¿no? Para que 90 más 10 sea igual a 100%. Muy bien, con eso ya puedo encontrar los valores que faltan aquí. Fíjate. Esta frecuencia absoluta la puedo calcular utilizando esta frecuencia relativa. Igual que hace un momento, ¿no? Este número dividido entre 50 da 0,24. Entonces, una manera de hallar ese número, ¿cuál es? Este 50 que divide, pasarlo a multiplicar,
¿no? 50, este número es 50 por 0,24, o sea, 50 multiplicado por 24 sobre 100. Claro, ¿no? 0,24 es 24 sobre 100. Si aquí tú simplificas, están en la relación de 1 a 2, queda 24 entre 2, que es 12. Muy bien, si él es 12, aquí sería 33 más 12, 45, y como el número total de datos es 50, aquí tiene que ser 5, ¿no? 45 más 5, 50. Muy bien. Con eso, el cuadro ya está totalmente lleno. Y si el cuadro está totalmente lleno, ya podemos calcular lo que nos están pidiendo. A ver, nos piden hallar F4, ¿no? La frecuencia absoluta del intervalo 4. 1, 2, 3, 4. Sería este 12. Vamos poniéndolo por acá. 12. ¿No? Más la frecuencia H mayúscula, ¿no? La frecuencia relativa acumulada del intervalo 4. 1, 2, 3, 4. Esto es 0,90. 0,90. Y más F mayúscula 3, ¿no? Sería la frecuencia acumulada del intervalo 3. Sería 33. 33. Al sumar, esto sale 45,90. 45,90. Y esa sería la respuesta del problema número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. La idea era primero completar el cuadro y una vez que el cuadro, utilizando las propiedades que hemos aprendido, ¿no? Y una vez que el cuadro está completo, calcular lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Bien, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.